Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Hora de Noticias. En este día, lunes 21 de septiembre del 2020, les habla Ezequiel Trumper para empezar una nueva semana en esta era tan, pero tan extraña que nos estamos, no sé si viviendo o padeciendo, ambas cosas, depende del día. Esto es Radio Austral, 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. También pueden escuchar este programa de Hora de Noticias descargando el mismo o entrando al mismo a través de nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, y al que pueden ingresar gratuitamente. Suscríbanse si quieren al canal de YouTube, es gratis. Igual, aunque no se suscriban, lo pueden escuchar. Pueden ingresar directamente al canal de YouTube, que tiene mi nombre, o a través de la página de Facebook de Radio Austral, la Austral la Primera, la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, también mi propia página de Facebook, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, así se escribe en español, y la página de internet de quien les habla, ezequieltrumper.com.au. En ambas páginas de internet hay un enorme cartel que dice Hora de Noticias, hacen clic ahí y pueden escuchar este programa en el momento del día, la noche, la madrugada que ustedes quieran, compartirlo con quienes lo desean, a piacere, como si fuese Netflix, Binge o cualquiera de los servicios de streaming que existen hoy en día en el mundo. También pueden escuchar Radio Austral descargando la aplicación que tiene el nombre de Radio Austral gratuitamente y pueden descargar en cualquier tableta o teléfono celular de cualquier marca o diseño. Realmente no sabemos bien dónde estamos parados. Si está confundido, no es el único. Por un lado, tenemos la grata noticia de que la cantidad de casos en Australia es bajísima. Ayer hubo 2 casos nada más en New South Wales. O sea, eso y nada es prácticamente lo mismo. Y en Victoria hubo 14 casos, 5 fallecimientos, después de que hubo 21 el pasado sábado. Comparado con el resto del mundo no es nada, pero el problema que existe es que en el resto del mundo cada vez hay más y más y más casos. En Gran Bretaña están hablando de nuevos confinamientos, nuevos lockdowns. Pero usted fíjese, interesante, en Gran Bretaña, en el día de ayer, por ejemplo, hubo 4.420 casos nuevos, pero hubo solamente 27 fallecimientos. En Francia hubo 13.500 casos y hubo 26 fallecimientos. En Italia hubo 1.600 casos y 24 fallecimientos. En Alemania 1.000 casos y 2 fallecimientos. O sea que el número de muertes está bajando en forma pronunciada. Eso, por supuesto, en Europa. En América Latina, lamentablemente, la situación no es igual. En Brasil hubieron 31.000 casos y 700 muertos. En Perú hubo 6.500 casos y 86 muertos. En Argentina 9.200 casos y 143 muertos. Argentina ya lleva 12.800 fallecimientos. Ya tiene más que Chile, aunque obviamente la población de Argentina es muy superior a la de Chile, más del doble. Hablando de Chile, quisiera pedirle disculpas a toda nuestra enorme audiencia chilena, ya que por culpa exclusiva de quien les habla, olvidé hacerles llegar a todos un abrazo fraternal por el Día Patrio chileno, que fue el pasado viernes 18 de septiembre. La producción me lo había hecho llegar, me lo pusieron en el escritorio y yo, como para decirlo burdamente, no lo hice a propósito, me lo pasé por encima, ensimismado como estaba la información que tenía que compartir. Así que mis saludos tardíos, pero válidos al fin. Pero el presidente argentino en un momento dado siempre decía, miren que estaba mejor que Chile. Bueno, ya tiene más muertos que Chile y la cosa se va a ir despegando cada vez más. En Chile hubo 55 muertos y 1.800 casos. Comparen todo lo que acabo de decir de América Latina y Europa con Australia y se dan cuenta que acá prácticamente estamos aislados, no tenemos nada comparativamente, pero seguimos aplicando las mismas normas que teníamos cuando empezamos en marzo. O sea que, salvando New South Wales, el resto sigue exactamente igual. En Melbourne tenemos un estado policíaco. He visto imágenes por Twitter de represión a la gente que salió a protestar contra los lockdowns, que realmente me llenó de consternación, por decir lo mínimo. Gente que fue reprimida y tratada como criminales en las calles. Y me quedé pensando en un tuit que había leído de un economista muy conocido que decía, ¿dónde estaba el gobernador de Victoria?
que tiene que ver este video y destituir al gobierno de Daniel Andrews y llamar a una elección, porque si la gente quiere por lo menos fascismo, que por lo menos vote por él mismo. Es lo que dijo él, no lo que digo yo. Pero me quedé pensando en eso. Pero usted fíjese, en este momento en todo el país tenemos 106 casos de coronavirus en los hospitales. 106. Y en toda Australia hay 12 personas en terapia intensiva, de los cuales solamente 4 están en New South Wales. Y de los 106 personas que están en el hospital, 12 solamente están en New South Wales. New South Wales registró su primera víctima fatal en casi 2 meses. Una persona más de 70 años que falleció. Y lo lamentamos mucho. Pero no fue la única persona que falleció en New South Wales el día de ayer. Todos los días en Australia fallecen 450, 460 personas. El primer ministro, por el otro lado, está optimista y dice que es tiempo de volver a trabajar y para cuando empiece la Navidad, o para esa época, ya vamos a estar cada vez más recuperando los empleos que se perdieron por la recesión inducida por el coronavirus. Ojalá sea así, no sé si será así, pero es lo que él está prometiendo. Dice que espera que más trabajos vuelvan y que él va a continuar con el plan de reducir los montos que se pagan a la gente por JobKeeper y JobSeeker, que se van a reducir a partir del 1 de octubre. Y dice que los números que vimos del desempleo es de alguna manera números que incentivan, porque hemos mejorado. Yo no los creo, claro, porque no cuentan como desempleados aquellos que reciben JobKeeper. Entonces es ridículo. Tendrían que publicar 2 cifras, con todo respeto, muchachos del Departamento de Estadísticas. Una cifra para quienes. La cifra de desempleo con JobKeeper y una cifra de desempleo sin JobKeeper. Y ahí nos vamos a contar, o nos van a contar ustedes de qué se trata. Pero el primer ministro, en una entrevista pregrabada que dio a la ABC, dijo que hemos visto que volvieron 400.000 puestos de trabajo y vamos a ver muchos más que van a volver en el futuro. Y que yo creo que vamos a ver centenares de miles de trabajos que se van a crear entre ahora y Navidad, especialmente si hacemos las cosas bien en Victoria. Morrison no quiso decir si habíamos llegado al pico del desempleo, advirtiendo que la crisis económica global todavía está influyendo en lo que está ocurriendo en Australia. Y justamente de eso le quería hablar, porque en Gran Bretaña están hablando de poner nuevas restricciones. Es más, registraron récord de casos diarios de coronavirus, tanto como le decía recién, en el Reino Unido, en Alemania y en Francia. Y estos números son los peores desde el primer pico, que ocurrió entre fines de marzo y principios de abril. Pero claro, mientras autoridades estudian nuevas medidas, las muertes continúan controladas. Entonces no se sabe si va a haber una segunda o tercera ola, llámela cuando quiere. No vamos a tener que volver a cerrar todo, o si esto va a pasar como una ola que le pasa por arriba a uno y ni se enteró porque era una ola chiquita que no lo empujó. No sabemos. No sabemos. En Israel, que fue el primer país que tomó la decisión de cerrar las fronteras, ahora tuvieron que volver a cerrar todo. Y después pusieron toque de queda. Y eso realmente llamó la atención, porque Israel es un país de 9 millones de habitantes y tiene 1.200 muertes, más muertes que nosotros, con mucho menos de la mitad de la población, y ya tiene 183.000 casos. Nosotros tenemos 27.000 más o menos. Y en el día de ayer solamente tuvieron 4.500 casos. Entonces, esos países, que son países desarrollados del primer mundo, decían que iban a sacar la primera vacuna y iba a venir de allí. Yo nunca les creí y nunca ocurrió. Todavía no sabemos dónde va a venir la próxima vacuna. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. La bolsa las últimas semanas a nivel mundial anduvieron tambaleando porque hay una incertidumbre total y completa y absoluta, y no estamos considerando dentro de todas esas variables qué es lo que va a pasar con las elecciones en Estados Unidos el próximo martes 3 de noviembre. Entonces, ante todo eso, la incertidumbre es muy, pero muy grande. No sabemos realmente cómo vamos a manejar la economía los próximos días y la vida nuestra. Sigue todavía las prohibiciones para salir del país. Eso va a estar hasta el 17 de diciembre, lo que es una vergüenza para Australia, no hay ninguna necesidad.
Y por otro lado, siguen las fronteras cerradas. New South Wales hizo algo increíble. Perdón, Queensland hizo algo increíble. Abrió las fronteras, no con New South Wales, sino con Canberra. Con Canberra. Pero solamente, obviamente, no pueden ir en auto, tienen que ir, porque obviamente no hay frontera entre Canberra y Queensland, frontera física, tienen que volar. Y el problema es que se le exige a la gente, es que si van a volar de Canberra a Queensland, tienen que firmar una declaración que no estuvieron en New South Wales en los últimos 14 días, lo que es imposible, porque una vez está en Canberra y cruza New South Wales sin darse cuenta hasta para comprar una Coca-Cola. Pero fíjese lo que han hecho. Esto es una medida electoral que utilizó Anastasia Palaszczuk, porque con esto le prohíbe al primer ministro y al tesorero George Frydenberg que participen en la campaña electoral que ella está llevando a cabo en Queensland, porque tiene elecciones allí el día 31 de octubre próximo. Entonces el primer ministro australiano, como decía el otro día, no puede ir ni siquiera a visitar un estado de su país que está gobernando. Eso para demostrarles la absoluta ridiculez que estamos padeciendo en Australia con el COVID, de la mala administración de muchos políticos. Se lo digo con una sonrisa, pues es tan absurdo que no es ni para enojarse. Pero el tema es que cuando Morrison ganó la elección el año pasado, ganó porque ganó en Queensland muchísimos distritos. Es muy popular. Y Palaszczuk le pone esta restricción para evitar que él pueda ir a ese estado. Es una medida absolutamente obstruccionista para que no pueda hacerle contra la campaña política. Y después ella sale suelta de cuerpo diciendo no, yo tomo las decisiones solamente en base a la salud de los Queenslanders. Todo mentira. Estos pigmeos de premio que tenemos y teníamos, a quien la gran mayoría no conocía, se han embriagado de poder y ahora utilizan todos los argumentos posibles y cualquier excusa como para poder autofavorecerse. Mientras tanto, pasó algo raro también. En el South Australia, Stephen Marshall, el premier de ese estado, que es liberal, dijo que iba a abrir las fronteras esta semana, pero no dijo cuándo. A lo mejor mañana, a lo mejor el viernes. No sé, como si hubiera una gran diferencia entre New South Wales y South Australia. Pero dijo, si es de Canberra pueden venir, pero tienen que venir en avión. Pero sabe que hay un problema, no hay vuelos entre Canberra y Adelaida. No, yo le digo que nos están embromando. Usted se ríe, pero es así, nos están embromando. El país, Australia, deberíamos estar todo abierto, todo andando fenómeno. Tenemos un estado en toque de queda con medidas policíaco-fascistas y el resto de los estados completamente separados como si fueran silos aparte. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hay presión sobre el jefe de Victoria, Daniel Andrews, para que relaje las restricciones draconianas que ha hecho que todo el estado, toda la gente que vive en Melbourne esté en arresto domiciliario 21 a 22 horas por día, ¿verdad? Y le voy a contar una historia. Yo conozco el caso, pero lo conozco personalmente, el caso de una mujer que fue a hacer las compras en un barrio en Melbourne. Esto le digo para ilustrar de qué se trata, porque a veces contar grandes frases no es tan impactante como contar una pequeña historia. La mujer llegó a hacer las compras y la paró la policía de Victoria. Y la policía le dijo, ¿qué está haciendo acá? Le dijo, venga a hacer las compras, porque viene el fin de semana y necesito tener cosas en el supermercado. Bueno, muy bien. ¿Dónde vive usted? Y le mostró la licencia de conducir, donde demostraba que vivía en una dirección que era a 5 kilómetros del lugar donde estaba el supermercado, porque ustedes saben que en Victoria no se puede ir más de 5 kilómetros. Muy bien, vaya. La mujer fue, hizo las compras, todo lo que tenía que hacer, volvió a su casa. Y cuando volvió a su casa, estos dos policías la estaban esperando en la puerta. Le dijeron, señora, usted volvió, ya pasó más de 1 hora fuera, así que usted tiene que ser multada. Aquí está, por estar más de 1 hora fuera de su casa, tiene una multa de $1,652. Ese es el estado de Victoria hoy. Es una historia real esta, ¿eh? Yo conozco a la persona que le pasó. Si eso no es un estado policíaco,
usted, bueno, está pensando en otra cosa. Además, no tenía nada mejor que hacer la policía que esta pobre mujer que tenía más de 60 años, además. Ir a la casa, esperarla para poner una cosa, y una multa de esta naturaleza. La mujer dice que está indignada y me dijo por teléfono que iba a pelear la multa, porque dice que la policía la detuvo durante 10, 15 minutos para hacer todo ese tipo de preguntas y eso lo tienen que descontar de la hora que estuvo afuera. Tienen razón, pero claro, tiene que ir a la corte, imagínese. Aparte, inútilmente. Bueno, le preguntaron eso le digo para que usted vea, cuando yo le digo que es un estado policíaco, no lo estoy inventando yo. A mí eso no lo experimenté ni bajo el régimen militar argentino. Pero más allá de eso, además la mujer no estaba sospechada de nada, una ama de casa. Daniel Andrews dice que a pesar de que tienen 14 casos, o tuvieron 14 casos ayer, no hay ninguna chance de que puedan disminuir o relajar las medidas que tienen en pie para mantener a la población encerrada. Dice que esto es un día de esperanza y optimismo, debe ser para él, pero no hay ninguna chance de que siquiera debatamos de que tenemos que bajar las medidas restrictivas. A pesar de que fue el 6º día consecutivo en que el número de contagios estuvo por debajo de los 50. Y en realidad fue el día que menos casos hubo desde del 19 de junio, cuando hubo 13 casos. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a Daniel Andrews. Dígame una cosa, genio de los genios. No sé si usted tiene internet en su casa, señor Andrews, pero si tiene internet, yo le digo una cosa. El virus, usted puede bajarlo encerrando a todo el mundo en la casa, pero el virus vuelve, ¿vio? Vuelve siempre. No hubo ningún confinamiento en el planeta que lo haya desterrado. Ninguno. Fíjese el caso de Israel, que lo desterró en un principio poniendo un confinamiento atroz. Y volvió. Es imposible pararlo. Es una imposibilidad física detener la propagación de este virus. Por supuesto, Australia tiene una gran ventaja. Es una isla, no deja entrar gente, cuarentena, etc. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Porque si usted cree que estamos bien, yo tengo mis dudas. En Europa, le acabo de decir que tienen récords en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, pero al mismo tiempo está bajando la cantidad de gente que muere, casi no muere nadie en este momento. Entonces, a lo mejor ellos están mejor que nosotros, porque ellos están creando lo que es la famosa inmunidad de rebaño, donde el virus ya prácticamente está perdiendo poder de letalidad, porque tanta gente lo tiene y no le pasó nada, que ya no pueden ser no son personas que pueden ser portadores del mismo para que contagie a otro. Y a lo mejor nosotros aquí estamos haciendo una política que no es una opinión mía solamente, o profesores de Oxford y demás han catalogado como egoísta y de autofelicitación, pero que no sirve para nada, porque el virus vuelve. Entonces, a menos que tengamos las fronteras cerradas por el resto de la eternidad, o aparezca una vacuna mágica, y de eso le voy a contar en un momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir así para siempre? Lo que está haciendo Andrews es un ejercicio en futilidad absoluta. Porque el virus va a volver. En algún momento van a tener que abrir esto y va a volver. En New South Wales tenemos muy poco virus, pero va a volver en algún momento dado. Si usted piensa que no vamos a tener nunca más casos de coronavirus en New South Wales, está equivocada. O equivocado. Va a volver. Es imposible. Va a aparecer algún caso, alguien asintomático, que va a ir de acá para allá, de allá para aquí, de allí para acá, de acá para allí, va a volver a ocurrir. Es imposible. Entonces yo no entiendo cuál es la estrategia. Honestamente es lo que no puedo entender. Por otro lado, se le está pidiendo al primer ministro que tenga cuidado de no poner todos los huevos en la canasta de la vacuna de Oxford. Y le está diciendo, mire, hay algunas vacunas que pueden andar mejor, y poner todas las esperanzas en la vacuna de Oxford y la vacuna que está haciendo la Universidad de Queensland, bueno, quizás no es lo más inteligente. Y a lo mejor hay otras vacunas que pueden llegar antes. Y deberíamos, cuando uno tiene una cartera de inversión,
uno reparte el riesgo comprando 10, 15, 20, 30 acciones o 15, 20, 30 diferentes bonos de distintas compañías para diversificar el riesgo. Y aquí hemos puesto toda la carne o todo el asado en una sola parrilla. Y en ese sentido estaba escuchando lo que decía una persona que se llama Bianca Oyen, que se especializa en invertir en acciones de biotecnología, que decía que ella le gustaría que el gobierno invirtiera en vacunas potenciales y que además diversificara su riesgo, como están haciendo otros gobiernos. Poner todo en un solo lugar es complicado, porque hay muchas otras tecnologías que se están siendo desarrolladas y que a lo mejor van a andar mejor que la de Oxford. Y todo lo que han hecho en este momento es AstraZeneca, pero bueno, a lo mejor eso no funciona. En este momento hay 30 millones de dosis que ha producido el laboratorio AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que tienen listas en el caso de que la vacuna no es que sea aprobada, sino que funcione, lo que todavía ignoran. Y hay otras 50 millones de dosis que están siendo desarrolladas a través del laboratorio australiano CSL, junto con la Universidad de Queensland. Bueno, ojalá les salga bien, pero hay muchas más. Así que hay vacunas que están siendo desarrolladas por Johnson & Johnson, por el laboratorio GlaxoSmithKline, por Sanofi, y que también están llegando a su último nivel de testeo. Hay centenares de millones de dólares en juego a través de eso, porque nosotros no vamos a pagar por la vacuna, pero el gobierno sí va a pagar por la vacuna, a cualquiera que sea el laboratorio que la produzca primero y que sea efectiva. Así que vamos a ver en cómo sigue la historia. Pero me parece que lo que le están diciendo al gobierno tiene en este caso bastante sentido. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por Mi Estudio Jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369. Reitero, 0412-388-369 para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Estaba leyendo un artículo durante el fin de semana en el Australian Financial Review que me llamó la atención porque era una estadística que yo desconocía. ¿Ustedes saben que solamente el 55% de los australianos han hecho un testamento? O sea que el 45% no lo ha hecho. Yo normalmente pensé espero que la cifra de nuestra comunidad hispanoparlante, después de tantos años de decir a la gente que lo que tienen que hacer, sea más alta, pero me ha llamado profundamente la atención. Porque si uno no hace un testamento al fallecer, no es uno quien decide a dónde van los bienes, sino es la Corte. No es que van al Estado. La Corte va a decidir quién va a recibir tal o cual cosa conforme a una tabla que ellos tienen, y cuando a veces la tabla es muy confusa y hay peleas entre los diferentes herederos y sigue siendo un juez quien determina a quién se lleva tal o cual cosa, cómo, dónde, y después de una pelea que costó decenas de miles de dólares. Eso es mucho más común de lo que ustedes se imaginan. Y todo esto se podría haber arreglado perfectamente con un testamento profesionalmente hecho, no lo del correo, sino hecho bien. Especialmente si uno tiene... hubo un cambio de circunstancias, tiene hijos por aquí, hijos por allá, hijastros, familias ensambladas y demás. Además, es muy importante cuando uno hace un testamento considerar impositivamente qué es lo que más le conviene a uno, porque cómo va a ser el legado de los bienes. Y tomar en cuenta además que el superannuation, uno tiene que hacer una previsión que a veces está fuera del testamento. Y entonces tiene que tomar en cuenta, si usa una previsión para el testamento, tiene que hacer una previsión para su superannuation también. Eso no es difícil de hacerla, claro, pero hay que hacerlo. Porque muchas veces no hacerlo le puede costar a sus herederos un montón de miles y miles de dólares en impuestos que no deberían pagar, y ni hablar de las disputas terribles que pueden ocurrir cuando haya un desencuentro. También tienen que tener en cuenta que cuando usted hereda una casa, usted tiene 2 años para venderla. Después de que pasan 2 años, uno tiene que pagar lo que se llama en inglés capital gains tax.
Así que y a lo mejor usted no lo sabe eso. Entonces se termina que en realidad a lo mejor tiene que pagar una fortuna en impuestos simplemente porque no hizo lo que tenía que hacer en su momento. Así que todos son cosas que uno tiene que tienen que tomarse en cuenta cuando se hace un testamento, que reitero, hay que hacerlo. También vuelvo a reiterar, el tema del superannuation es muy importante, pero el superannuation no entra dentro del testamento. El superannuation se rige por unas normas diferentes, que es muy fácil, con mínimo asesoramiento profesional, es muy fácil de encauzar, porque esos bienes no están dentro de la herencia, sino que esos bienes están manejados por un trustee. Entonces uno lo que tiene que dar es darle instrucciones a ese trustee. Es muy fácil hacer, es llenar, tan fácil como llenar un formulario bien hecho, pero bien hecho, con testigos y demás. Y mucha gente no lo hace. Y el otro día tuve un caso en el estudio que me llamó la atención, que va a ser una guerra de cowboys entre dos familias porque una persona falleció prematuramente y se encontraron con que no había testamento. Y ahora va a ser un lío, pero mire, va a ser Vietnam. Entonces, le digo a todo el mundo, por favor, que si usted está dentro del 45% de responsables que no hizo su testamento, lo haga a la brevedad mínima, mañana, ayer, por favor. Solo esa pequeña pausa y continuamos. Hubo muchísimo fútbol en los últimos días. Recomenzó la Copa Libertadores de América el pasado viernes, hora de Australia, durante el mediodía y la tarde, o media mañana. Se jugaron un montón de partidos. Nacional de Montevideo se dio el gusto de ir a Avellaneda, en la Argentina, y ganarle 1-0 al Racing Club, obviamente de Avellaneda, a través de un gol de penal que convirtió su máximo goleador, Vergesio. Le voy a ser sincero, Racing no jugaba un partido desde marzo. Nacional venía jugando habitualmente en el torneo uruguayo y se notó la diferencia. Realmente entró un equipo que obviamente estaba fuera de ritmo. Pero eso no es una excusa. Nacional ganó bien y es un muy buen triunfo. Defensa y Justicia le ganó, de Florencio Varela en Buenos Aires, le ganó 3-0 a Delfín de Venezuela. Yo pensé que River se iba a llevar una cachetada de aquellas. En Brasil no jugaba desde marzo. Fue a jugar a San Pablo, empató 2-2, hizo los 4 goles, porque los 2 goles de San Pablo fueron en contra. Empezó ganando el San Pablo 1-0 con un gol de Enzo Pérez, que en contra, una casualidad, una carambola. El San Pablo no tuvo ningún mérito en ese gol. Lo empató el colombiano Rafael Santos Borré 8 minutos después. En el segundo tiempo, cuando faltaban 10 minutos, Julián Álvarez, un joven valor de River, puso el partido 2-1. Yo pensé que ahí ya está, pero 3 minutos después otro gol en contra y Fabricio Angelieri, el defensor de River Plate, convirtió para San Pablo. Pero una buena actuación de River, que quiero decirlo, que no venía jugando, bueno, reitero, no desde nunca. También lo mismo se puede decir para Boca, que ganó 2-0 con 2 goles de Salvio en Asunción de Paraguay, a pesar de que Libertad de Paraguay venía jugando habitualmente y Boca no. Independiente del Valle le ganó 5-0 al Flamengo de Brasil, un resultado extrañísimo realmente. Barcelona de Guayaquil perdió 2-1 de local contra el Junior de Barranquilla, y Guaraní le ganó 4-1 a Tigre de Argentina, que empezó ganando, pero no lo pudo aguantar. En la liga inglesa pasó algo raro. Otra vez Leeds fue a jugar y el resultado fue 4-3, pero esta vez fue 4-3 arriba, no abajo, e iban ganando a 4 en un momento dado y terminaron pidiendo la hora. El equipo de Bielsa le hicieron en 2 partidos 7 goles e hizo 7 también. Ya acuérdense que había perdido 4-3 contra el Liverpool la semana pasada. Pero por lo menos son entretenidos ahora, claro. A un equipo que le hacen 7 goles en 2 partidos, obviamente algo tienen que arreglar en la defensa desde ya, ¿verdad? Un desastre el debut del Manchester United en la Premier League. Habían tenido la primera fecha libre, en sentido que deben el partido. Jugaron de local contra el Crystal Palace y realmente perdieron 3-1 y dieron lástima, paseando un papelón terrible. Zaha hizo, ex-Manchester United, Wilfred Zaha, hizo los 2 goles que definieron el partido. Y hay que decir que realmente el debut fue tan malo que fue preocupante. Da tristeza, honestamente, mirar los partidos por televisión, porque no hay nadie en la cancha por obvias razones. Y además ponen ese sonido espantoso como si hubiera público, que encima lo hacen mal, porque cuando hay un gol, por ejemplo, o una jugada,
uno no escucha nada y el sonido llega después, unos segundos después, cuando alguien se acordó de apretar el botón de que tiene que haber un estallido del público. Es un mamarracho, yo no sé siquiera por qué lo siguen haciendo. El Everton, con una muy buena actuación del colombiano James Rodríguez, le ganó 5-2 al West Brom, con un muy buen gol del colombiano también. Ya le dije, el Leeds le ganó 4-3 al Fulham. El Manchester United se quedó abajo 3-1 contra el Crystal Palace de local. Además, el Arsenal le ganó 2-1 de visitante al West Ham. Una buena noticia para los simpatizantes del Tottenham, porque volvió Gareth Bale, que hace 6 años había emigrado del Tottenham al Real Madrid. El Real Madrid no lo tenían en cuenta y ahora vuelve a jugar para su ex equipo, ahora dirigido por José Mourinho. Así que yo me imagino que Gareth Bale, que dice que no aprendió a hablar castellano los 7 años que estuvo en Madrid, cosa que es difícil de creer, y además tenía una actitud muy arrogante, sobradora, se pasaba todo el tiempo jugando al golf, decía que el club no le importaba. Hoy tiene 31 años, ganó 4 trofeos de la Champions League, 2 Ligas de España, y fue cedido hasta el 30 de junio en calidad de préstamo del 2021. Y acuérdense que en el 2013 se convirtió en uno de los traspasos más caros de la historia del club. En ese momento eran $110 millones y ahora vuelve. Obviamente, seguramente le va a ir muy bien y va a tener la titularidad asegurada en ese equipo. También volvió se han pedido el Real Madrid y el Tottenham el joven lateral izquierdo Sergio Reguilón, que firmó un contrato por 5 temporadas con el Tottenham, una operación que vale $41 millones. Tiene 23 años y venía de ser una pieza importante en el equipo de Sevilla, donde estaba a préstamo del Real Madrid. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.